bendiga, buenas noches. ¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos nuevamente a esta nueva reflexión para el alma. Les saludo con mucho cariño, mucho respeto. Deseo que la estén pasando bien. Centro Familiar Roca de Salvación de San Francisco ora por usted. Nuestra iglesia desea llegar hasta donde usted esté y bendecirle a través de esta palabra. Esta es una reflexión, no es un sermón, no es una enseñanza, es una reflexión espiritual para que pensemos en el valor de la espiritualidad en estos días. Esta noche nos corresponde hablar en Juan 12:24 y dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Padre de la gloria, te damos gracias por esta palabra. Bendícela y úsala para edificación de nuestras vidas. Amén, amén. Amados, deseo hablar sobre trigo molido para pan. Trigo molido para pan. Y con esta reflexión yo deseo que meditemos en la importancia de tener una actitud positiva y una fe puesta en Dios cuando pasamos por distintas pruebas, adversidades, tribulaciones. Es el objetivo de esta reflexión, poder hablar del proceso que lleva el trigo para luego ser sacudido, quebrantado, tiene que ser molido como grano y luego convertirse en harina para hacer pan y alimentar y traer sustento y fortaleza a las personas. Ese es el proceso que también el creyente tiene que pasar para poder convertirse en instrumentos de bendición para aquellos que están necesitando ver a Dios, sentir a Dios o fortalecerse en Dios. Nuestras vidas son espejos. Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. Sí, amigo, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y eso de que ser cartas abiertas indica que nuestra vida habla más por lo que somos que lo que decimos. Que nuestra vida se convierte en un modelo para otros aprender, verse, medirse, o para que otros nuestra vida sea inspiración en sus momentos de dolor, porque han visto que nosotros hemos enfrentado esos procesos difíciles y hemos seguido adelante. Ahora, nuestro Señor, particularmente en Juan 12:24, nos habla de varias cosas. Trigo, como grano, caer en tierra, morir. Dice la Biblia que si no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y un fruto que es útil para convertirse a través de procesos en harina para pan que sustente y que alimente a otros. Dios nos ha convertido a nosotros también en instrumentos de bendición. Importante reconocer que el Señor nos habló de pruebas, tribulaciones, y que si al árbol verde le habían hecho eso, cuánto más a las ramas. El Señor aquí en Juan 12:24 nos habla de trigo. Todos sabemos que el trigo tiene que caer en tierra. Tiene que caer la corteza externa para él nacer, crecer y germinar y dar mucho fruto. Pero el trigo no es útil quedando en las espigas, colgado y sostenido en el aire. El trigo crece en espigas de la mata. Esas espigas lo cubren con una corteza o cáscara
que tiene que ser eliminada, quitada, para poder convertirse en grano útil, en grano que satisfaga, que alimente y sustente a otros. Ahora, el Señor vivía en una tierra donde el trigo ya era cultivado. El trigo ha sido cultivado por miles de años, especialmente en el oriente. Y llegó a convertirse en un elemento esencial para el sustento y la vida diaria de toda familia y de todo ser humano en el oriente. Todo mundo tenía que poder probar el pan que era resultado del grano de trigo pasar por distintos procesos. El trigo tenía que morir en la corteza exterior para germinar, crecer y poder cargar espigas. Esas espigas eran, en tiempo de la siega o de la cosecha, eran quitadas, eran separadas de la mata de trigo para poder ser sacudidas. Ese proceso de sacudir la gavilla se llama el trillado del trigo. El trillado del trigo era un espectáculo porque hombres lo colgaban o lo sostenían en manojos y alguien más venía con un palo y lo golpeaba. Ese proceso de desmenuzar las espigas hacía que cayera la paja, la basura, la corteza exterior del grano de trigo. Una vez que la paja que era golpeada o trillada por ese palo, entonces el grano caía en recipientes o en el suelo y era colectado por las personas para luego ser ese grano llevado, procesado, limpiado, lavado muchas veces para que pudiera la suciedad y las piedras del piso ser eliminadas. Luego tenía que ser llevado a un molino donde era no solamente quebrantado, sino molido para convertirse en harina. De esa harina todos los panaderos llegaban y la colectaban para hacer el pan, que la gente esperaba ansiosamente, ese pan fresco, caliente, ese pan que sustentaba. Amados, este es un proceso largo y de verdad que yo personalmente no he hecho ese trabajo, pero todavía en parte del mundo se colecta el trigo, se golpea, se trilla, se depura de la basura, de la paja, el grano es quebrantado, es molido, se convierte en harina. ¿Qué le parece si nosotros hablamos de ese proceso en que Dios también, ese grano de trigo que cae, muere y germina y hace trigo, Dios también nos ha escogido a nosotros para que a través de ciertos procesos podamos convertirnos de un grano solitario y sin valor en una mata de trigo con espigas que después pueden esos granos mismos reproducirse y hacer un trigal. Nuestra insignificancia en las manos de Dios no es problema. Nuestra escasez y limitación no le causa dolor de cabeza ni nerviosismo a Dios. Dios se vale de nuestra escasez, de nuestra pobreza espiritual, de nuestra condición humilde y sencilla, para luego sacudirnos, trillarnos, y que quede nuestra vida espiritual libre de toda paja, de toda basura, de toda cáscara exterior que no sirve, que no es útil en las manos de Dios. Usted y yo sabemos que en nuestras vidas hay aspectos que no glorifican a Dios. El creyente tiene que tener mucho cuidado con eso. Hay en nuestras vidas aspectos que tienen que ser trillados, sacudidos, golpeados, para que se vaya esa basura, esa cáscara, esa paja. Dios quiere también depurarnos. ¿Cuántas actitudes pecaminosas no están en nuestras vidas, ya sea en el carácter, ya sea en nuestras costumbres,
ya sea en nuestros deseos malos, perversos, pecaminosos, ya sea en nuestro orgullo, ya sea en nuestra vanidad, ya sea en nuestra codicia. ¿Cuántas cosas Dios no tiene que hacer? Quizás juntar las gavillas y hacer manojos para luego ser trillados o sacudidos o golpeados para que salgan todas esas impurezas. Hermanos, la vida cristiana es un proceso de crecimiento y de transformación. Nadie puede decir me convertí y Dios no tuvo ya que trabajar. Usted y yo no somos obra maestra. El escultor divino tiene que cincelar y trabajar mucho en el mármol para luego ir sacando esa foto, esa imagen que él tiene primero en su pensamiento y en su corazón. Dios es el escultor divino. Dios es el agricultor por excelencia. Y él, de ser inservibles e insignificantes, anónimos, Dios nos ha puesto en lugar de significancia. Nos ha hecho instrumentos de bendición. Desea perfeccionar su obra para que nosotros podamos ser de bendición, ser de alimentos. A veces el trigo se pudiera hablar. El trigo pudiera decir, ay, paren, detengan esa mano golpeadora. Esa dificultad me está hiriendo. Estoy sangrando. Estoy deshaciéndome. Si el trigo pudiera hablar, el trigo sintiera los golpes del agricultor cuando lo está sacudiendo y sacando la paja. Si nuestra alma siente la aflicción, el dolor, y expresa algunas veces, ay, y expresa, ayúdeme, yo no puedo más. Dios desea que usted sepa que Él está trabajando con nosotros, que Él sigue glorificándose en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos convirtamos en un trigo que está limpio, depurado, quebrantado, molido, y se ha convertido en una harina de calidad para hacer pan para otros. Hay vidas que están hambrientas de Dios, deseosos de Dios, y no entienden las cosas de Dios. Tal vez el creyente no va a poder explicar todos los procesos por los que pasamos, pero de seguro que usted puede ser de inspiración, motivación y de ejemplo para otros más nuevos que usted y yo, para que aprendan, para que se alienten, para que se paren bien fuertes y para que dejen que Dios obre y les ministre. Creo que Dios no ha terminado en ninguno de nosotros. Sería una exageración pensar que porque tengamos 10 o 20 años en el Evangelio ya no necesitamos aprender y dejar que Dios siga trabajando. Para mí, en mi caso, yo creo que Dios no termina la obra sino hasta que nosotros nos vamos de este mundo. Y algunos de nosotros nos vamos incompletos. Nos vamos con todavía áreas en nuestra vida que nunca pudimos o sacamos tiempo para depurar. De ahí que está en las manos de Dios y es pura misericordia de Dios que nosotros entremos a su santa presencia, a las moradas celestiales, y disfrutemos de su comunión. Porque todos en nuestra vida tenemos una lucha continua. Y cuando Dios desea depurarnos, permitirá pruebas, aflicciones, tribulaciones, persecuciones, el rechazo, el luto, para nosotros poder ser como el grano de trigo depurado de esa cáscara, de esa basura, de esa paja que necesita caer y que se la lleva el viento. Dios todavía sigue trabajando en usted y en mí. Y todavía Dios desea que nosotros le entreguemos más de nuestra vida. ¿Hasta cuándo terminará el proceso? Se preguntará usted. Dios terminará el proceso cuando demos el último pestañazo
y nos vayamos de este mundo para su presencia. Mientras tanto, siempre habrán áreas de nuestra vida que Dios dirá, no te muevas, aguanta, persevera, resiste, porque todavía estoy trabajando. No te rindes, no tires la toalla y salgas corriendo. Dios nos dice, todavía estoy trabajando. Y eso implica que a veces nos triará, nos golpeará la vara del agricultor para que vaya muriendo la exterioridad, la carnalidad, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la autograndeza, la petulancia, la codicia y todo tipo de pecado. ¿Cuántas cosas Dios no querrá hacer en nosotros, pero a veces nosotros no se la permitimos? Así que Dios a veces va a utilizar las herramientas que Él tiene disponibles. Y todo aquello que permite en nuestra vida y que nosotros le decimos mala suerte. ¡Ay de mí! Pobrecito. Dios utilizará todo lo que tenga que utilizar para terminar esa obra maestra que es usted. Para terminar ese propósito que todavía le hace falta. Los creyentes moriremos todavía teniendo áreas en nuestra vida que el carpintero divino estará trabajando. Dios quiere que al final de nuestro proceso, cualquiera que sea, usted y yo salgamos como el grano de trigo, depurados, limpios, quebrantados y molidos para convertirnos en pan que bendiga a los demás. Cuando usted y yo le resistimos a Dios, cuando usted y yo nos salimos del molino divino, usted y yo le estamos diciendo, Dios, yo me mando a mí mismo. Yo no quiero pasar por este proceso. Hay excentricidades, hay actitudes. Tal vez usted se preguntará, ¿valdrá la pena que yo siga pasando por estos momentos difíciles? Le recuerdo que algunas de las lecciones más importantes que hayamos aprendido o logros espirituales que hayamos alcanzado ha sido el resultado de las lágrimas, del dolor, del quebrantamiento y de la aflicción. Ninguna alma es purificada si primero no pasa por el lagar de Dios, donde se pisotean las uvas, si no pasa por el aporreo o el trillado que necesita para depurarla. Amados, Dios quiere que usted y yo, a través del fuego de la prueba, desarrollemos actitudes espirituales y aprendamos las mejores lecciones. ¿Sabe qué? Si queremos alumbrar como antorchas que somos, tenemos que ser acercados al fuego y las llamas quemar nuestra exterioridad. No brillamos por luz propia, nos alumbra Dios, nos imparte Dios de su luz. Una antorcha tiene que ser unida al fuego, a las llamas, para experimentar ese fuego que necesita, esa ignición. Dios también permite que el fuego se acerque a nosotros para Él ir trabajando y quemando y sacando de nosotros actitudes pecaminosas, pecados secretos, malos pensamientos, malos deseos, orgullo, codicia, malicia, inmundicia, lascivia. ¿Cuántas cosas no tendremos nosotros? Y que Dios dice, no te salgas porque vas a pasar por este proceso. Te vas a convertir en grano de trigo que yo voy a quebrantar, yo voy a trabajar para hacerte harina. Si usted y yo deseamos ser usados por Dios, si usted y yo deseamos ser útiles,
es necesario que paguemos el precio. Cuando Dios nos quiere utilizar, nos hará primero ser molidos como el grano de trigo para convertirnos en una harina que Él pueda utilizar y así hacer el pan que va a alimentar y bendecir a otros. No es casualidad cuando usted lee Hebreos 11 de los grandes héroes de la Biblia. Y ahí está desde Abraham y otros personajes que pasaron distintas pruebas. Fueron expuestos al fuego, a los leones, a las bestias, a todo tipo de problemas. Y fue Dios que usó ese método para trillar, para aporrear, para depurar, para quitar de nosotros todo aquello que nos estorba de ser usados por Dios. Aún las pruebas, las vicisitudes y los vientos recios, el marinero los va a utilizar y va a aprender de ellos, no para detenerse, sino para impulsarse y seguir adelante. David, el dulce cantor de Israel, que nos ha dejado sus salmos, que nos alimentan, que nos sustentan. David, el salmista, que es como trigo, como pan que alimenta nuestra alma, fue perseguido como un animal por Saúl. Estuvo en el desierto, en las cuevas, huyendo, sufriendo destierro, injusticias, hambre, dolor. Sus pies se cansaron, pero así fue el medio que Dios utilizó para limpiarlo y convertirlo en trigo, que fue útil para alimentarnos y seguir alimentando vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y acuérdate, somos trigo en las manos de Dios. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Se le da ese título, porque él fue probado también. Dios te bendiga, y si esta reflexión fue de bendición, pásala a otros. Buenas noches y buen provecho. Amén.